Empezamos a profundizar ya los temas que les hemos propuesto al inicio del programa. Empezamos hablando de literatura, como les hemos contado en nuestro sumario. Ustedes saben, ustedes que nos siguen asiduamente, saben que por esta mesa pasan muchos escritores, muchos artistas, muchos investigadores, pero pocos tan prolíficos y tan trabajadores como nuestro siguiente invitado, que se sienta aquí cada año, al menos una vez, presentando un nuevo trabajo. Daniel Ortega, buenas noches. Buenas noches. Es así, ¿no? El año pasado nos presentabas un libro en formato novela gráfica y ya estás aquí con un nuevo trabajo, que tengo entre las manos. ¿Cómo lo haces para ser tan productivo? Se hace lo que se puede, porque como comentábamos fuera de micro, es una labor de investigación bastante ardua. No dudo en desplazarme fuera de España, incluso pues para visitar los escenarios sobre los que voy a escribir, hacer las entrevistas, pactar entrevistas con testigos que vivieron, ya poquitos nos quedan, ¿no? Y luego pues, también, por supuesto, visitar archivos, fondos documentales y museos para hacer entrevistas o labor de documentación. Exige mucho tiempo. Yo las vacaciones prácticamente las invierto en eso. Claro, pero esa es una parte de tu trabajo, documentarte, recabar información, como en el caso de Soldados, Hazañas y Batallas, porque hemos leído otras obras tuyas que son novelas basadas con mucho rigor histórico y basadas en una investigación histórica previa, pero a las que tú ficcionas para contar una historia determinada. En este caso hablamos de datos reales y de historias reales. Ahora nos detenemos en eso, pero a donde quería llegar: haces un trabajo de investigación, te documentas, después hay que sentarse y escribirlo todo, después hay que cumplir con la editorial, con los plazos, corregir, revisar la edición, que es muy cuidada, como están viendo, bueno, un montón de detalles. Es un proceso largo. Hemos hablado de la documentación, eso es solo una parte, Daniel. Sí. A todo esto tú tienes otra actividad profesional paralela. Exacto, sí. Y tendrás una vida, me imagino, duermes y las cosas normales. Como todo el mundo, efectivamente. Pues bueno, yo por suerte, por el horario de trabajo que tengo, pues es un horario intensivo de mañana, salvo algunas excepciones contadas, que trabajar por la tarde, pero bueno, en principio mi tiempo excedente, fines de semana, salvo que tengamos alguna actividad por ahí paralela, pues me dedico a la escritura, que es mi gran pasión, y a la investigación, a la de historia. También tengo, pues bueno, este libro es fruto de muchas intervenciones en un programa de radio con el que suelo colaborar mensualmente, que es Informe Enigma, allá en Gerona, y la verdad que muchos de estos artículos han ido gestándose a través de estas intervenciones para la radio. Pues te vas documentando, vamos incluso con el propio programa, nos fuimos a hacer un especial de un castillo de Wewelsburg que hablamos aquí, que es conocido por su presencia de Himmler, pero que tiene mucha más historia, más allá de esa ocupación por parte de las SS, ¿no?, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente el libro, vamos a saltar de episodio histórico en episodio histórico a través de las dos grandes guerras mundiales e incluso de la propia Guerra Civil. Guerra Civil Española. Sí. Hablando ya de Soldados, Hazañas y Batallas, ya hemos contado que se basa en historias reales, recopilas una serie de hechos no exactamente aislados, todos bajo el paraguas del género bélico y que suceden en el siglo XX. Tienen ese denominador común, pero hay muchos escenarios y muchas historias. ¿Cómo ha sido esa selección, Daniel? Ha sido compleja porque, lógicamente, porque el coste de la edición y demás, pues las editoriales pues muchas veces te limitan pues un número de páginas, un número de contenidos, y la verdad que fue fácil, entre comillas, decantarse por los episodios. Lógicamente tenían que ser bélicos, pero dentro de una selección de casi 40 artículos que teníamos ahí barajando, pues hicimos una selección para que captásemos la atención del lector de una forma amena, distinta a la hora de narrar la historia. Pero ese tamiz por el que pasamos fue por dos vertientes. Una, la popular, es decir, pues bueno, hay episodios como el desembarco de Normandía, figuras como el Barón Rojo, pero por ejemplo, como tenemos en pantalla, Simo Häyhä, un francotirador finlandés que en solo 3 meses de participación en la Segunda Guerra Mundial fue capaz de abatir 500 objetivos enemigos, 500 soldados del Ejército Rojo. O sea, saltamos de cosas muy conocidas, pero narradas de una forma distinta, muy amena. Este libro puede servir perfectamente de consulta, pero también a su vez de introducción a la gente que no conoce algún episodio histórico y profundiza a través de esta obra. Por lo tanto, la selección fue compleja, tenía que haber parte conocida y parte un poquito desconocida para que la gente se meta en este mundillo. Quienes han leído el libro, incluso quien lo prologa, destacan la
forma, te referías tú al lenguaje y a la manera que has destinado a contar esta historia. Y seguramente es lo más llamativo, porque muchos son hechos históricos, muchos muy conocidos, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es el lenguaje que has escogido para contarlo? Porque hay pasajes en los que casi vives lo que vivieron los soldados que estaban en ese momento en una trinchera de la Primera Guerra Mundial o un francotirador con el objetivo a tiro, ¿no? Ahí es esencial consultar fuentes de primera mano. De nada sirve ver 20 documentales o leerte 20 libros de historia que han escrito otros historiadores y tú, lógicamente, luego no vas a dar un uso de esa información para plasmarlo de esta forma. Necesitas, en primer término, documentarte de forma rigurosa. Hay gente que documenta sus libros y hay casos contrastados con la Wikipedia, con una guía de viajes, y eso luego se nota. En este caso, consultar fuentes primarias, testigos que estuvieron allí, a veces pues ya lógicamente pues no están entre nosotros, pero tenemos familiares a los que les han contado todas sus vivencias, y luego pues tenemos sobre todo la correspondencia, las cartas que escribían a sus domicilios. Es alucinante, lo contábamos en un episodio, recuerdo, en Informe Enigma, el infierno de la Primera Guerra Mundial en las trincheras, y cómo, lo reflejo ahí perfectamente en el libro, cómo los propios soldados ven la magnitud de aquel conflicto. Era algo que no se les pasaba por la cabeza, era una guerra totalmente mecanizada, industrializada, donde la gente iba al matadero por miles. Había poblaciones donde, por ejemplo, por poner algún caso, los británicos se alistaban pueblos enteros, los muchachos de pueblos enteros tenían un error, que no les distribuían en distintos puntos del frente, como sí se hizo en la Segunda Guerra Mundial, e iban a participar en una batalla y prácticamente ese pueblo se quedaba sin chavales adolescentes porque habían muerto. Una generación entera, ¿no? Una generación perdida, se habla, ¿no? Entonces es bastante crudo, muy realista el libro a la hora de detallar pues lo más escabroso de la guerra, pero también lo más bonito. El ser humano, por desgracia, en las guerras saca lo peor, pero a veces saca también lo mejor. De hecho, tenemos algún episodio, como el episodio del bosque de Argonne, donde una división americana lucha contra los alemanes en esas últimas fases de la Primera Guerra Mundial en 1918, y como unos soldados con unas palomas, que eran casi el móvil de la época, logran salvarse de ser aniquilados y exterminados en un bosque de muerte totalmente. Bueno, en esta época en la que lo audiovisual está tan presente y además lo celebramos, pero es verdad que tenemos muchas referencias audiovisuales de esta época, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la Guerra Civil. Es llamativo que un libro lo haga revivir también con esa intensidad, así que queríamos reseñarlo. Daniel, este libro ya está en circulación, ¿no? ¿Podemos adquirirlo? Sí, en Burgos hay alguna librería que dispone de él, pero la editorial ha potenciado mucho la venta online, porque muchas veces pues el lector quiere su ejemplar dedicado. Entonces pues bueno, un día a la semana pues me dedico prácticamente a dedicar un par de horitas a firmar pues los ejemplares, y luego pues salen a sus destinos, que llegan también a Sudamérica y a Norteamérica, porque es un mercado que les gusta mucho los dos conflictos bélicos, y es sorprendente como todas las semanas van algunos ejemplares a Argentina, a Chile, a Brasil, a Estados Unidos. Es la verdad sorprendente la buena acogida que tienen estos libros. Bueno, no les va a costar mucho encontrarlo, a través de tu propia página web. Sí. También lo pueden encontrar, y además de dedicarse a investigar y a firmar libros, Daniel ya anuncia un nuevo trabajo que vas a publicar el próximo año. Con lo que me has contado, yo creo que ya está casi hecho, ¿no? Está casi. ¿De qué trata? Pues bueno, es una historia que me ha llevado muchísimo trabajo. Es la historia, de forma novelada, de la primera escuadrilla azul. Todo el mundo, cuando habla de la Segunda Guerra Mundial y los voluntarios españoles que fueron al frente ruso, habla de la división azul, pero también hubo una sección que eran aviadores, que eran pilotos, pero ¿qué pasa con las escuadrillas azules? Pues quedan a la sombra del gran contingente que va hacia Rusia, que es la división azul, la infantería, para que nos entendamos. Estos pilotos en la primera escuadrilla azul son un grupo de pilotos que son 17, acompañados pues de gente de intendencia, personal de seguridad, un total de unos 120 hombres. Cuento las vivencias desde que salen de Madrid hasta que retornan a España, después de pasar sus vivencias por el frente ruso. Ha sido, la verdad, que es un proyecto muy ambicioso. Han sido 3 años de trabajo, se hizo pronto, desde la primera entrevista que hice en 2016 hasta que puse fin en el mes de septiembre de este año, y ahora mismo pues ya están de camino. No me cuentes nada más, porque tendrás que volver a presentarnos el libro. De momento vamos a disfrutar de Soldados, Hazañas y Batallas, que ya está publicado y en circulación. Daniel Ortega, felicidades por tu trabajo, y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. A ustedes les veo en 2 minutos.